¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 27 al 30. Ahí vamos a estar revisando la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Mateo capítulo 11, verso 27 al versículo 30, dice la palabra del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos dicen amén? En este pasaje el Señor hizo una generosa invitación, una generosa oferta para todos los que creemos en Él y que de alguna manera en el camino, hermano, los afanes de la vida, los problemas que aquejan, la presión del mundo, la presión de la carrera, hace que a veces uno vaya cansado, vaya fatigado. La palabra original de ese texto, trabajado, los que están trabajados, en realidad significa fatigados. En realidad. Eso quiere decir que no está hablando de meramente aquellos que fueron al trabajo y vienen un poquito cansados a la casa y como que con un descanso en la cama se arregló todo. No, en realidad es fatiga del alma. La fatiga del alma que a veces lo lleva a pensar a los seres humanos que la vida no tiene sentido. La fatiga del alma que lo lleva a veces a las personas a decir, ya no quiero vivir. La fatiga del alma que lo lleva a uno a pensar, mi vida no tiene razón de ser, ya yo no sé por qué estoy aquí, yo quizás me quiero morir. Y entran en esas hondonadas de depresiones que uno dice, mejor si me llevas, Señor. Entra gente en esa fatiga, es la que está hablando el pasaje. Venid a mí los fatigados, los que ya no aguantan, los que se quieren ir, ya, vénganse. Ese es el llamamiento del Señor. Pero antes de hacer esa oferta, en el versículo 27, el Señor dio las razones por las cuales podemos ir a Él con toda confianza. Porque si esta oferta la hace un ser humano, no sería posible de cumplir. Pero como esta oferta la hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo puede, entonces sí vale la pena acudir a esa cita. Vale la pena atender esa invitación. Y entonces el Señor en el verso 27, si deja abierto ahí su Biblia, el Señor dijo antes de esa invitación, antes de decirles, venid a mí los que están fatigados y cargados, el verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Hay dos cosas aquí interesantes por las cuales el Señor
se lo dijo a los discípulos y a las personas, porque quería dejar bien claro, antes de invitarlos a venir los fatigados, les quiso dejar bien claro en primer lugar la autoridad que Él tiene, autoridad y el poder que Él tiene. Por eso el versículo dice, todas las cosas me fueron entregadas por el Padre. En otras palabras, no hay nadie, absolutamente nadie, a quien le hayan entregado esto, solo a mí. Como diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El único que tiene poder y autoridad para poder saciar y para poder hacer descansar el alma de una persona es Dios. Porque Él tiene todo poder y tiene toda autoridad. Esa es una razón que usted y yo debemos de tener bien claro. No vamos a encontrar ninguna persona, por más estupenda y por más elevada que sea, aún espiritualmente, que realmente pueda hacernos descansar el alma. Por eso, recordando a la samaritana, había buscado la samaritana quien saciara su necesidad espiritual, su necesidad en el alma. Y había buscado, por ejemplo, el verdadero amor. Eso es lo que había buscado la samaritana. El verdadero amor. El verdadero amor es el sueño de mucha gente, de jovencitos, de jovencitas, de adultos. El verdadero amor, ¿cómo encuentro ese verdadero amor? Y uno piensa, fíjese, uno piensa que las personas, incluyendo esposo y esposa, es las que le pueden dar el verdadero amor. Pero ningún esposo, por perfecto que sea, puede dar un verdadero amor. Si ese esposo no ama a Dios, no va a poder amar a su esposa. A veces los esposos buscan en las esposas el verdadero amor. Pero si esa esposa no ama a Dios, nunca va a poder amar verdaderamente a su esposo. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, resulta que la samaritana buscaba ese verdadero amor y lo buscó en un hombre y no funcionó. Lo buscó en otro hombre y no funcionó. Lo buscó en otro y llevaba 5 y terminaba frustrada siempre porque no encontraba ese verdadero amor. Pero se encontró no con el que de repente tiene amor, sino con el que es la fuente del amor. Y le dijo Jesús a la samaritana, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías que te diera del agua de vida. Esa agua de vida es la que realmente sacia y hace descansar el alma. ¿Cuántos dicen amén? Para poder entender eso necesitamos entender que Jesús es el único que tiene el poder y la capacidad de poder hacer descansar nuestra alma. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Por eso el Señor, antes de invitarlos, venid a mí, antes de eso, les presenta sus credenciales y le dice, yo soy a quien le han dado todas las cosas aquí en la tierra. Yo soy el que tiene toda autoridad. Yo soy el que tiene todo el poder. Yo soy el Hijo de Dios, el que conoce los secretos de Él, porque en el siguiente, hablando de la relación que tenía Jesús con Él, dice, el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre, y eso nos habla de una relación íntima con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, y la manera de explicarlo es que el Padre lo conoce muy bien
y el hijo lo conoce muy bien también. Y le dice, esa relación es una relación profunda. Yo sé que en nuestras relaciones familiares nosotros logramos conocer a nuestros hijos, pero así tan profundo como esto. A veces los hijos logran conocernos a nosotros, a los padres, bastante. Por ejemplo, cuando están bravos no se acercan. Aleluya. Cuando los papás están enojados, el hijo dice, ahorita no te acerques, porque si te acercas vas a salir mal. A veces el padre conoce bien a sus hijos y los ve y de repente, ¿y qué te pasa? Te veo con el pico caído. Aleluya. ¿Verdad? Te veo extraño, porque lo conoce. Pero la relación de Jesús con el Padre es una relación tan profunda, pero tan profunda, que el Señor Jesucristo conoce los secretos más profundos de Dios, porque tienen una relación cercana. Esa es la segunda razón por la que el Señor puede hacernos descansar, porque el Hijo conoce al Padre. Y la voluntad del Padre siempre ha sido que su pueblo viva en reposo, que su pueblo viva en descanso, en un descanso del alma. Por eso solo Dios lo puede dar. Primero, porque Él tiene toda autoridad. Y segundo, porque el Hijo conoce muy bien al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, vayamos a la oferta. Vayamos a lo que el Señor les ofreció. Y aparentemente nosotros casi siempre en este pasaje nos quedamos con la primera invitación. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso dice el versículo 28. Acompáñenme, por favor. Dice, venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En realidad, aquí hay 3 invitaciones y no solo una. Lo que pasa es que nosotros los creyentes, los seres humanos, solo miran a veces lo que le conviene. Y cuando oye uno descanso, se apunta. Aleluya. Se apunta. Por eso en los trabajos, cuando dicen, miren, vamos a trabajar estos días para descansar estos, me apunto. Dice, vamos a venir a trabajar 4 días para descansar 3 días. Me apunto, dice. Porque normalmente uno como que quiere descansar bastante, quiere tomar vacaciones. ¿O no, hermano? ¿O no? No, si el jefe le dice 2, 3 días antes, miren, para no venir a trabajar el sábado, nos vamos a quedar 2 horitas más el viernes. ¿Quiénes se anotan? ¿Se anotaría usted? Lo más seguro es que usted es el primero que va a levantar la mano. Yo estoy anotado ahí. Porque uno busca descanso. Pero la realidad del verdadero descanso solo se encuentra en Dios. Solo Él nos lo puede dar. Por eso, en este pasaje que hemos leído, le ponemos énfasis a descansar, le ponemos énfasis a que estamos cargados y trabajados, pero no le ponemos énfasis a otras 2 invitaciones que Dios hace ahí. Entonces, en total, realmente el Señor hace 3 invitaciones ahí. La primera, veamos, quedémonos con la que nos gusta primero, para que le sintamos sabor. Y después nos quedamos con las otras 2 que ahí quizás no se apunte. Pero es la invitación del Señor. Quedémonos con la primera. El versículo dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo le mencioné que la palabra traducida en realidad significa de fatigo.
estar fatigado a tal grado que uno empieza a querer morirse, a estar tan cansado que ya no aguanta uno la vida. Pero hay muchas razones y hay muchas cosas que hacen que usted y yo nos podamos fatigar. A veces lo duro del camino, a veces lo cansa a uno. Lo duro de las pruebas. Las pruebas fatigan, se cansa, sobre todo si uno no es fortalecido en el Señor. Se cansa, se fatiga. Pero el Señor viene y hace una invitación. Y esa invitación tiene que ver con: yo os haré descansar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos queremos el descanso del Señor? ¿Cuántos queremos el reposo del Señor? Yo creo que es importante saber aplicar esto a nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si no lo aplicamos a nuestra vida, es muy posible que las cargas nos agobien tanto que no podamos continuar en el camino. Si no aprendemos a reposar en el Señor y a descansar en el Señor, entonces nos vamos a ahogar. Y por ejemplo, Jesús tenía una carga sobre él, una carga fuerte. La carga del llamado del Señor era una carga fuerte. ¿De cuál llamado? De aquel llamado que Isaías se hizo. ¿De quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y Jesús, movido por el Espíritu, dice: Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Mandan al Señor aquí a la tierra, y estando en la tierra empieza a ser presionado, triturado por las pruebas. Pero ¿cuántos sabemos que el Señor nunca se detuvo en el camino? Nunca se detuvo, nunca dejó el plan de Dios. Aún en el huerto del Getsemaní, cuando en su rostro brotaban aquellas gotas de sangre, médicamente algunos comentaristas han explicado que esas gotas de sangre podrían ser de que sus vasos capilares en la frente se habían reventado de la presión que estaba sucediendo, y que probablemente su naturaleza humana estaba bajo tal presión, hermano, que estaba a punto probablemente de colapsar el cuerpo. Por eso lo que brota de su frente no es sudor común y corriente, sino que brota sangre. ¿Cuántos hemos leído ese pasaje? Que brotó sangre de su frente. Entonces es muy probable que sus vasos, por la presión de lo que estaba viviendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Hermano, venía no solamente el sufrimiento, no solamente venía el calvario, no solamente venían los golpes, no solamente venía lo pesado de la carga de la cruz, no solamente venían los latigazos, no solamente venían los golpes. Además de eso, venía la presión y la carga de saber de que iba a separarse de Dios por un momento, porque el Dios de los cielos no puede ver el pecado. Y por eso usted ve que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él exclama y dice: Padre, ¿por qué me has, qué dice, hermano? Me has abandonado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo dice uno? ¿Cómo es posible que el Padre lo abandone en ese momento? Lo que pasa es que el Señor se tuvo que retirar, porque sobre el Cristo estaba recayendo todos los pecados de la humanidad, los suyos y los míos. Y entonces el Padre se tuvo que retirar por un momento. El peor sufrimiento de Cristo es haber sentido, haber experimentado la separación de Dios por un momento. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo? ¿Tuvo que experimentar eso? Sí. Porque eso es exactamente la verdadera muerte. Es la separación de Dios por la eternidad.
Esa es la verdadera muerte. Entonces el Hijo tuvo que sufrir esa experiencia. Al resucitar, obviamente, el Señor vuelve a la presencia de Dios. Esa es una cosa misteriosa. Hay mucho que investigar y tratar ahí. Pero la Biblia dice que en el Getsemaní, cuando el Señor derramó esa sangre y le dijo al final al Señor: Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Señor. Entonces dice la Biblia que ángeles descendieron a ministrarle su alma, a ministrarle su corazón. Ese es el reposo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Cuando usted y yo en medio de la prueba ya no aguantamos, ya no soportamos, pero nos metemos bajo la voluntad de Dios, el Espíritu del Señor, la presencia del Señor trae el verdadero reposo para nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, mire, hermano, si usted y yo seguimos sufriendo o seguimos cansados y trabajados, es porque no hemos aprendido a ir a la presencia de Dios para reposar nuestras almas. Pero la invitación está abierta. Hoy está abierta esa invitación también. Venid a mí los fatigados. Venid a mí los cargados. Y la Biblia dice con toda claridad: y yo os haré descansar. Déjeme hacerle una pregunta. Yo sé que quizás después de haber dicho todo esto, quizás usted no levante la mano, pero ¿cuántos a veces se sienten cansados? ¿Cuántos se sienten a veces fatigados? ¿Verdad que sí, hermano? No, si no solo yo, usted y yo también. Pero la clave es ir a la presencia de Dios, que puede hacer descansar nuestra alma, nuestra vida. El Señor vivía en ese descanso tal que cuando se subió a la barca con los discípulos y vino aquella tormenta, ¿se acuerda usted? El Señor estaba tan reposado, hermano, tan reposado, que se durmió en la barca. Y la tormenta estaba, hermano, que echaba rayos y centellas, y los vientos golpeaban el barquito, que casi lo hundían, que casi lo hacían naufragar. Pero la Biblia dice que el Señor iba reposado, dormido. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿no te das cuenta que nos hundimos? ¿No te das cuenta que nos ahogamos? El Señor se despertó en el reposo y les dijo: hombres de poca fe. Eso quiere decir que cuando uno no encuentra el reposo del Señor, no es culpa de Dios, es porque tenemos poca fe. Es porque no utilizamos lo que Dios, no utilizamos la invitación que el Señor nos ha dado. Pero yo espero esta mañana que usted y yo hoy salgamos descansados por esa puerta. ¿Se anota usted? ¿Se anota para el descanso? Yo espero con todo mi corazón que usted salga de aquí, que ya no le duele el cuello. Porque mire, cuando uno está bien fatigado, hermano, le duele todo. Se duerme hasta 10 horas y se levanta igual, peor se levanta. Ayer me acosté y me dolía el cuello, pero hoy me duele toda la espalda. Hoy me duele la columna, me duele la asiática, me duele la cubana. Bueno, que fue aquella es asiática. No, fíjate, mire, le duele todo a uno. Es porque no ha encontrado el reposo de Dios. Es porque no tenemos la fe suficiente para correr a la presencia de Dios y tirarnos ahí donde el Señor nos pueda hacer descansar con su presencia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bienaventurados los que encuentran el reposo de Dios, el descanso del Señor. Pero en este pasaje hay una segunda invitación.
Note, por favor. Vaya conmigo al versículo 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La segunda invitación es a ponernos el yugo de Dios. ¿Por qué habla el Señor del yugo? Fácil. El yugo del diablo destruye. El yugo del Señor trae reposo. Él está invitando y diciendo, miren hermanos, si ustedes quieren descansar, desháganse de ese yugo de las tinieblas. Desháganse de ese yugo de la tierra. Desháganse, inclusive como les estaba, allí habían los fariseos y los escribas, les estaba diciendo, desháganse de ese yugo de legalismo. Porque cuando Jesús vino, encontró un pueblo no creyente, sino que encontró un pueblo enyugado a las leyes, costumbres, a las tradiciones. Por eso el Señor les dijo a los fariseos, les dijo, ustedes ponen cargas sobre el pueblo que ni ustedes mismos la quieren mover. Ustedes no quieren llevar esas cargas, pero le ponen cargas a mi pueblo. Le ponen cargas a la nación, le ponen cargas, tradiciones, costumbres. Y el pueblo queriendo llevar la religión del judaísmo, pero se había convertido en una carga. Y entonces Jesús les dice, quítense el yugo que tienen y pónganse mi yugo. Fíjense. Porque no dice, fíjense que el versículo es bien interesante. Porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso quiere decir que el Señor no está ofreciendo, quítate un yugo y agarra otro yugo. No está ofreciendo eso. Él está ofreciendo, dice, quítate el yugo que tiene las tinieblas sobre ti, que te está matando, que te está enfermando. Quítate ese yugo y ponte mi yugo. Como diciendo, yo soy el que llevo el yugo y tú solo vas a un lado. Este yugo trae reposo. Ahora, pero el yugo también es símbolo de sujeción. El yugo es también símbolo de gobierno sobre alguien. Y aquí viene una parte bien importante. Usted quiere ser lleno del reposo de Dios, del descanso de Dios. Hay que aprender a sujetarse al Señor, a meterse bajo la sujeción de Dios y del Espíritu. Mucha gente quiere descansar en Dios, pero la manera de sujetarse es la obediencia. Oiga lo que le voy a decir. La muestra de que usted es una persona sujeta a Dios es que usted es obediente a la palabra del Señor. Se lo voy a probar. Veamos en la escritura cómo mostraba Jesús que Jesús era un hijo sujeto al Padre. Acompáñame a Juan capítulo 4 versículo 34. Juan 4, 34. ¿Lo tiene, hermano? Jesús les dijo, ese es el texto de allá de la Samaritana. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad de que me envió y acabe su obra. Oiga esto. Entonces, el Señor muestra su sujeción al Padre haciendo su voluntad, haciendo su obra, haciendo su servicio. Hoy por la mañana, hermano Will nos enseñó de que a veces nosotros nos ocultamos de el llamado que el Señor nos hace. Como Jonás, lo llamaron a predicar a Nínive y agarró para otro lado usted.
¿verdad? Agarró por otro lado. ¿Estamos mostrando así nuestra obediencia a Dios? ¿Estamos mostrando nuestra sujeción a Dios? No. Para poder obtener ese reposo, oiga esto que le voy a decir, y quizás usted investíguelo, usted puede estudiarlo. Pero si usted quiere el reposo que el Señor está ofreciendo, también necesita llevar sobre usted el yugo que Él quiere que usted lleve. ¿Cuántos me están entendiendo? En otras palabras, no hay descanso si no hay yugo. Esto parece un poquito paradójico, parabólico. ¿Cómo es eso, hermano? Para descansar hay que llevar yugo, sí. Para descansar el yugo tiene dos significados. El yugo significa sujeción y el yugo significa servicio. ¿Oyó eso, hermano? Ahora, ¿será que sirviendo entonces voy a ganar mi descanso? No, lo que pasa es que el servicio es una forma de demostrar nuestra obediencia a Dios, nuestra sujeción al Señor. Esa es una forma. Por eso, vaya conmigo a Apocalipsis. Mire lo que lo quiero probar, por favor. Apocalipsis habla de los que le han servido al Señor. Apocalipsis 22, versículo 3 al 5. El descanso que el Señor nos ofrece no es una invitación a la haraganería. No estoy leyendo el pasaje, solo estoy haciendo un comentario. ¿Dónde dice eso? No estoy leyendo el pasaje. Solo quiero mostrarle esto. El descanso que Cristo nos ofrece no es una invitación a la haraganería. Como que cuando uno dice, hermanos, vamos a descansar, inmediatamente pasa por uno la hamaca. Hermanos, vamos a descansar y aparece la playa. Hermano, vamos a descansar y uno está sentado en una mecedora con los pies para arriba y dice, descanso. Pero fíjese que el descanso que el Señor invita es un descanso trabajando. Esto es raro, hermano. Esto es extraño. Dios no es como lo que a veces entendemos aquí en el mundo. Y entonces dice, vengan a mí los que están fatigados y trabajados. Y entonces uno se anota. Amén. Vaya, aquí hagan fila. Aquí está tu yugo. No, eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que está diciendo el verso 28 y 29. Es de los cansados, los trabajados, vénganse que los voy a hacer descansar. Vengan, hagan una fila, por favor. Aquí, mire, aquí, va. El primero ya está listo. Sí, Señor, quiero descansar. Y uno viene pensando en playa, crucero, Hawái y toda esa cosa. Y el Señor dice, vaya, aquí está tu yugo, mijo. Pasa adelante. ¿Cómo es que el yugo hace descansar? Primero porque no es nuestro yugo, es el yugo del Señor. Y en el yugo siempre van dos. Entonces si te pone el yugo, ten la seguridad que a la par tuya va el maestro de maestros, va el gran yo soy, va el siervo de Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bienaventurados los que siempre llevan a la par al siervo de Jehová, que es Jesucristo. Por eso es el yugo. El yugo es para que nunca te apartes del que está a la par, que es el Señor. El yugo es para que estés como, déjeme planteárselo de esta manera. El verdadero descanso viene cuando estás amarrado con Cristo. El verdadero descanso viene cuando estás amarrado con el siervo de Jehová. Y donde Él va, tú tienes que ir. Y donde Él vaya, tú tienes que ir. Y donde Él va, usted va. Donde Él camina, usted camina. Porque estás amarrado con el yugo del Señor.
Bendito yugo de Dios que hace descansar, hermano. Bendito yugo del Señor. Porque ningún yugo es de uno. Esos son los yugos de los burros. Aleluya. Digo, perdone la expresión, pero es así, va. Al burro le ponen un yugo para jalar carretas, para jalar. No, pero el de los bueyes, que es figura de los siervos, son de dos. Y eso es para que nunca te apartes de Jesucristo. Ese yugo es el que trae descanso. Entonces Apocalipsis, que no lo he leído todavía, dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al verso 5. ¿Lo tiene, hermano? Mire, y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Y quiénes dice? Y sus siervos, los que tienen yugo, pues, los que van con el yugo del Señor. Y sus siervos servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios es el Señor, los iluminará. Y oiga esto, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta parte es muy importante. ¿Ve usted ahí quiénes son los que van a reinar? ¿Quiénes? Los que tienen yugo, los que aprendieron a servir a Dios. Por favor, entienda. Por favor, hermano, agarre. Los que aprendieron a servir a Dios, los que se pusieron el yugo voluntariamente. No los engañó el Señor, porque el Señor no engaña. Por eso es que el texto es bien claro. Lo que pasa es que uno es el que no lo entiende y no lo interpreta correctamente. Uno solo mira la primera parte y dice, me quedo con esto, con el descanso. Así es como se tuerce uno en la palabra, porque solo agarra un versículo de la Biblia y dice, este es mío, y no leyó la otra parte. Pero el Señor ofreció descanso, ¿cierto? Dice, vaya, hermano, los que quieren descansar, ya está listo, quieren descansar, amén, amén, gloria a Dios, voy a descansar. Vaya, aquí está tu yugo, papito. Vaya, adelante. Él no miente. Él puso el yugo sobre nosotros, que es dos símbolos: sujeción y servicio. ¿Entendió eso, hermano? Sujeción y servicio. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y entonces encontramos que los que van a estar reinando allá en Apocalipsis son los que han servido. Y no Él nos mostró, pues, yo no vine ¿a qué? A ser servido. Yo vine a servir. Y porque Él sirvió, Él reina para siempre. Los que sirven aquí son los que van a reinar allá. ¿Me entiende? Hermano, hay que entender bien esto, porque el verdadero reposo viene cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios en su vida. La tercera invitación. La primera invitación es el descanso. La segunda invitación es el yugo, el servicio, la sujeción. Y la tercera invitación es aprended de mí. Esa es la tercera invitación. Dice, llevad mi yugo. Y después dice, y aprended ¿de quién? De mí, que soy manso y humilde. ¿Cómo se llega al verdadero descanso en el Señor? Cuando uno se deja enseñar por Dios, hermano. Cuando recibe uno al Señor como su verdadero maestro y se deja enseñar por Él.
a cómo vivir aquí en la tierra, porque nosotros no sabemos vivir, hermano. Nosotros ahorita, si usted si puede aceptar esto, hermano, nosotros realmente estamos aprendiendo a vivir. Porque separados de Dios éramos una desgracia. Hermanos, separados de Dios nos había hecho pedazos el mundo, el pecado nos había arrastrado, nos habían enseñado mal y un montón de cosas. Pero ahora que tenemos a Jesucristo en el corazón, estamos aprendiendo a vivir. Y entonces la tercera invitación del Señor es: los que quieren reposo, pónganse el yugo. Y los que quieren reposo, aprendan de mí a vivir, que soy manso y humilde de corazón. El mundo nos enseña a vivir con egoísmo. El mundo nos enseña a vivir con pleitos. El mundo nos enseña a vivir en guerra. El mundo nos enseña a vivir con racismo. El mundo nos enseña a vivir con odio. El mundo nos enseña a vivir, hermano, despreciando, menospreciándonos. Pero Dios nos enseña a vivir con mansedumbre y con humildad. Nosotros tenemos que aprender a vivir. Mire lo que dice el pasaje, veamos un versículo, por favor. Allá en Efesios capítulo 4, verso 20 y 21. Efesios capítulo 4, verso 20 y 21. Este pasaje habla de aquellos que caminan y viven sin la forma correcta de vivir en Cristo. Habla de la nueva vida. Y los que no tienen a Dios viven en pecado, viven en tinieblas, viven con el viejo hombre. Pero el versículo 20 dice: mas vosotros, dice, hablando de los creyentes, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, nos inscriben en la escuela de Jesucristo, como discípulo de Jesucristo. Y de ahí para allá uno tiene que aprender a seguirlo y a seguirlo y a seguirlo y oír sus enseñanzas. Usted recuerda cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hermano. Estando aquí en la tierra, mucha gente lo seguía. Algunos lo seguían para ver qué comían, otros lo seguían para ver en qué se equivocaban. Pero los verdaderos discípulos lo seguían para saber qué les enseñaba, a cómo vivir. Entonces, cuando usted aceptó a Jesucristo, lo inscribieron en la escuela de Jesús. ¿Para qué? Para aprender a vivir aquí en la tierra, hermano, con mansedumbre, con humildad, con amor, con la gracia del Señor, apartándonos de lo malo, apartándonos del pecado y siguiendo a Jesús hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces hay tres cosas aquí. Y yo quiero quizás concluir con esto porque vamos a ministrar Santa Cena. Y el verdadero descanso para nuestras almas solo viene cuando aprendemos a llevar el yugo del Señor y aprendemos a vivir como el Señor quiere que vivamos. Ahí es donde uno se mete al verdadero descanso, al verdadero reposo del Señor. Yo no sé si usted quiere seguir viviendo atribulado, angustiado, afligido, pues lo puede seguir haciendo. Pero la oferta del Señor es: venid a mí los que están fatigados y los que están cargados, y yo os haré descansar. Muchos hemos interpretado que eso es de un momento. Ay, Señor, yo acepto y me meto y hazme descansar. Sí, pero de ahí para allá usted va a salir con yugo, aleluya, y va a salir
con maestro. Si quiere caminar en el reposo de Dios, tiene que salir esta mañana con yugo y con maestro, para que el verdadero descanso venga a su vida. Póngase de pie en el nombre de Jesús.